Buenas tardes a todos nuestros asociados y bienvenidos a este nuevo acto Energía y Política, una perspectiva europea, celebrado por la asociación Demos UC3M con el objetivo de poner el foco sobre un tema de máxima actualidad y relevancia internacional. Yo soy Juan José Ramos, vicepresidente de la asociación, y en el día de hoy tengo el gusto de moderar y presentarles esta ponencia. Política y energía se relacionan en un estrecho marco determinado por la no exactamente iguales, pero tampoco diferentes prácticas de los países del mundo. La geopolítica está servida y la carrera contra la crisis energética ha comenzado. En el día de hoy hemos querido contar con la colaboración de excelentes ponentes que hoy nos acompañan y que me dispongo a presentar. Por un lado tenemos a Sonia Velázquez, analista sobre energía, vulnerabilidad y amenazas a la seguridad energética y colaboradora en el orden mundial. Sonia, es un placer contar con tu presencia. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Muchas gracias. Por otro lado tenemos a Ignacio Molina, investigador senior en el Real Instituto Elcano, además de doctor y profesor de Ciencias Políticas en la Universidad Autónoma de Madrid. Ignacio, muchas gracias también por estar aquí con nosotros. Muchas gracias por la invitación y encantado de estar aquí. Sonia, hace unas semanas publicabas en el Orden Mundial un artículo bastante interesante, El otro revés de la crisis energética. Europa quema aún más carbón en plena transición verde, del cual vamos a extraer un breve fragmento a modo de introducción para nuestros ponentes. El mundo vive una crisis energética marcada por los precios de la luz, que ha llegado a estar por encima de los 200 euros el megavatio, preocupando a familias y a empresas. Esta subida, que se entiende mirando el mercado energético mayorista y el precio del gas, arrastra hacia arriba el precio de las demás fuentes energéticas, pero también ha tenido una consecuencia algo inesperada. Cada vez más estados, entre ellos los de la Unión Europea, han mantenido e incluso incrementado su consumo y demanda de carbón, la fuente de energía fósil más contaminante. Todos los aquí presentes hemos sido testigos de cómo durante los últimos meses ese precio de la luz se ha disparado por las nubes. Desde los medios de comunicación parecen ofrecer diferentes puntos de vista al respecto, pero no terminan de esclarecer cuáles son las soluciones a este problema. Y si fuera más, las causas, pese a estar perfectamente definidas, esto no nos ayuda a escapar de ese futuro que nos espera como un escenario tan arriesgado al que posiblemente nos enfrentaremos. En todo este contexto, Sonia, nos surge la pregunta, ¿por qué se está hablando de crisis energética? ¿A qué nos enfrentamos? Bueno, pues como bien señalabas, estamos haciendo frente a unos precios de la electricidad que cada vez son más altos, lo cual ha implicado que tanto para la ciudadanía de a pie, digamos, signifique unas facturas mucho más altas, como para las empresas incluso tener que hacer parones en su producción porque no sean capaces de afrontar realmente ese precio de la electricidad. Es cierto que, y nos alegramos por ello, todavía no son parones generalizados, sino de un par de días o de una veintena de días en el año, pero con el objetivo de intentar hacer frente a esas subidas. Y los motivos son múltiples. Al final hacemos alusión a una crisis porque no es únicamente una cuestión que se resuelva y que quede ya terminados estos problemas de los precios, ¿no? Tenemos una demanda energética que está creciendo cada vez más porque estamos todos los países del mundo intentando recuperarnos de todo lo vivido con la pandemia y por lo tanto ahora todo el mundo está intentando recuperar esa actividad económica y casi social, ciudadana que se había paralizado. Al mismo tiempo la oferta no se ha incrementado, lo cual ya de por sí tensionaría ese mercado, ¿no? Tendríamos una demanda mucho más alta que la oferta, pero es que además también hay otros factores, digamos, que suman tanto mala suerte como un mal clima, que ha supuesto que también la energía sea mucho más cara y que afecte incluso a países que a lo mejor no habrían necesitado ese input, como puede ser el caso de Brasil. Y luego tenemos otros factores que sí tienen una repercusión o una motivación más, digamos, trasera, por así llamarla, como puede ser el caso de que Rusia no esté ofertando más gas o que Argelia haya decidido castigar a Marruecos cerrando el GME, el gasoducto. Entonces es verdad que al juntarse todos los factores, lo que tenemos ahora es un gas con un precio altísimo, que es lo que arrastra al resto de energías y por lo tanto lo que repercute en el precio para la ciudadanía y para las empresas. Y hablamos de crisis porque son muchos factores, no es simplemente decir soluciono un problema y ya a partir de ahí vuelvo a tener unos precios estables. Y además las soluciones tampoco son fáciles, no es decir, bueno, pues cambio el gas por otro tipo de recurso, no está siendo tan fácil eso. Sí, desde luego que la transición energética es uno de los principales problemas que se nos plantea en esta crisis. Mencionabas a Marruecos y a Rusia, temas que también, Argelia también, temas que abordaremos más adelante. Pero sin embargo, ahora uno de los aspectos que más nos preocupa, sobre todo cuando estábamos realizando la elaboración de este guión,
es si nuestras instituciones, tanto a nivel nacional como europeo, están actuando con el suficiente interés para paliar este problema. Bueno, yo aquí siempre pienso dos cosas. Por una parte, podríamos, digamos, responsabilizar, ¿no?, a las instituciones, a partidos políticos, ámbito institucional. Y por otro, también cabría plantearse a qué está dispuesto la ciudadanía. Yendo por partes, en cuanto a lo que serían los partidos, las instituciones y demás, bueno, nos encontramos con que, como decíamos, no es fácil. Al final tienes que apostar por una transición energética que no te va a llevar 4 años, va a llevar más de 4 años. Por lo tanto, los réditos no los vas a ver ahora. A nivel electoral, una inversión grande no la vas a ver ahora, incluso aunque unieras 2 legislaturas seguiría sin ser suficiente. Por otro lado, te encuentras con que implica unas inversiones enormes y además volvemos a un poco alusión a esta segunda pata que comentaba de la ciudadanía, estoy dispuesto a invertir tanto dinero en X cuestiones, entonces se lo voy a restar a otras cuestiones. Estoy dispuesto a invertir más en energía renovable y entonces reduzco pensiones, o no quiero hacer eso. ¿Qué estoy dispuesto a hacer? Y por otro lado, como decía, de la ciudadanía, decimos, las instituciones no están actuando lo suficiente, o a veces sí, a veces no, pero lo dudamos, ¿no? Digo, bueno, en España tampoco es que se pueda hablar, por ejemplo, en el caso español, de un partido verde que legitime todas estas acciones lo suficiente como para decir, mi política y mi panorama va a ser centrarme en la transición verde. Es decir, al final tenemos partidos que apuestan, más o menos, por una serie de medidas ecológicas y relacionadas con la sostenibilidad, pero tampoco hay una voz popular tan clara que diga, bueno, mi prioridad más absoluta ahora mismo es apostar por una transición energética. Y mientras no tengas eso, lógicamente no vas a tener unos partidos y unas instituciones que tampoco se tomen esto como una de sus prioridades. Y además, al margen de eso, nos añadimos el factor dificultad, ¿no? Lo que decíamos al principio, que como institución te planteas, ¿qué hago? ¿Negocio más con Rusia? ¿En realidad invierto en otra cosa? ¿Busco otra fuente alternativa? Entonces, si tengo un panorama tan complejo a la hora de decidir y además me encuentro con que no tengo ese sustento popular o ese apoyo, digamos, genérico, pues también las decisiones son complicadas, no siempre es tan sencillo, ¿no? Decir, ¿hay voluntad política? Parcialmente, y también cabría preguntarse sobre la voluntad ciudadana. Es tan grave esta situación, porque claro, evidentemente mencionas la ciudadanía, la voluntad ciudadana, y desde luego es a quienes más van a afectar de lleno. Y sin embargo, algunos medios de comunicación y divulgadores han llegado hasta decir que podríamos prepararnos para hacer acopio de materiales como pueden ser baterías, linternas, velas e incluso alimentos. ¿La situación puede llegar a ser tan grave? Yo, al menos en España, diría que no. También por partes hay que señalar que yo creo que aquí hay un factor de pánico generalizado. Es decir, el COVID-19 o la COVID-19 ha hecho mucho daño a la conciencia ciudadana, entonces ahora en cuanto nos señalan cualquier posible riesgo, pues vaya, todo el mundo corre a coger suministros de todo tipo y todos sabemos cuáles suelen primar, ¿no? Y entonces nos encontramos con una ciudadanía preocupada por cuestiones que, vaya, primero, siempre han estado sobre la mesa. Es decir, siempre cabe esa posibilidad, sí. Yo no me gusta tampoco compararlo porque no quiero, digamos, generar más pánico, ¿no? Pero es como si uno pregunta si en algún momento pudiera haber un ataque terrorista. Sí, sí. Pero uno tampoco puede vivir en su día a día preocupado por si esto le va a ocurrir y cómo remediarlo. Puede tomar, bueno, una serie de medidas, pero tampoco puede estar preocupándose todo el día por esto. Y por otro lado, siendo prácticos, hay que pensar que en el caso de Austria, que fue el país que comentó lo del apagón y demás, se juntan varias cuestiones específicas o particulares del propio caso de Austria. Por un lado, es verdad que Austria sí tiene una red eléctrica mucho más interconectada, le pasa al centro de Europa, entonces en el momento en el que hay un problema en uno de los países le afecta a los demás, y es verdad que se está incrementando esa interconexión, con lo cual cuanto más interconexión haya, más riesgo tengo yo de que si hay un problema en Alemania me afecte a mí, o le afecte a Italia, o le afecte a Francia. Eso no pasa en el caso español. Eso, para empezar, es verdad que las interconexiones no funcionan igual y por lo tanto no nos afectaría de forma tan directa. Y por otro lado, también es verdad que estas interconexiones no te permiten un almacenamiento tan necesario o tan importante como el que necesitarías en un caso como este, de se cortan los suministros o uno tiene un problema de almacenamiento y dice, vaya, tiene un problema de capacidad en ese momento y dice, bueno, pues voy a utilizar lo que tengo almacenado. El problema es que países como Austria o los de Centro Europa no tienen esa capacidad y en el caso de España, de hecho, estamos sobrados. España produce tiene mucha más capacidad de energía eléctrica que la que en realidad consume. O sea que ahí hay una diferencia importante. Pero vaya, que yo diría que en general es una cuestión de pánico y es una cuestión de que esta noticia, en cuanto al gobierno austriaco señaló que pudiera caber la posibilidad de un apagón, pues cundió el pánico como dada la situación del COVID, pero en España no es probable. De hecho,
fue la ministra de Transición Ecológica, la vicepresidenta tercera, la que señaló hace nada que esto no era planteable en el caso español. Ignacio, quería preguntarte, ¿qué cabe esperar de la política energética a nivel nacional y europeo? Bueno, ahora mismo, y esto es, la integración europea nació en la energía. Digamos, esto suele quedar un poco oscurecido porque, aunque bueno, nació por la energía, porque no sé si sabéis que cuando Josh Schuman presenta el plan a la Alemania en el año 50, el 9 de mayo, que es cuando se celebra justamente el Día de Europa, por esa carta que envía Francia a Alemania, trata de fundar las bases de la paz, o de la paz perpetua, esa de Kant, ¿no? De que no hubiera nunca más una guerra entre Alemania y Francia, que es decir, no hubo nunca más una guerra civil europea, poniendo en común, bajo una autoridad común, luego sería lo que se llamaría la Comisión Europea, el primer presidente fue Jean Monnet, la producción del carbón y del acero. En aquel momento el carbón era principal, bueno, de hecho, aunque estamos en proceso de descarbonización, el carbón sigue siendo una fuente de energía muy importante todavía hoy, y en el año 1950 pues evidentemente era la principal fuente de energía. De hecho, como Sonia señalaba, algunos países europeos en su artículo han aumentado ese consumo de carbón, incluso lo mantienen. Bueno, sí, porque descarbonizar no es fácil y cuando se producen estas coyunturas un poco críticas, pues la manera, no tanto en el caso quizá de España, pero hay por ejemplo, el caso de Polonia suele referir siempre a él que es muy dependiente, entonces su única manera que tiene de producir más energía y producir más contaminación, o sea, más emisiones de CO2 es. Pero originalmente la idea era, si tú pones bajo una autoridad común que no es nacional la producción de la principal fuente de energía y la principal materia prima para hacer las armas, que es el acero, eso fue la Comunidad Económica del Carbón y el Acero, Comunidad Europea del Carbón y el Acero, perdón, ya es imposible una nueva guerra en Europa. Porque claro, ya ni los gobiernos de Francia ni el gobierno de Alemania va a poder controlar la materia prima de las armas y la energía, y entonces pues ya no es posible. Y además resulta que las principales minas de carbón, que sigue habiendo unas minas importantes, ¿no? Pero en fin, que esas cuencas de la parte oeste de Alemania, este de Francia, ¿no? En la zona del Ruhr, también en Bélgica, en la parte de la Valonia, que campo de batalla de las guerras entre Francia y Alemania históricamente, ¿no? Pues como mínimo desde Napoleón, 1870, guerra franco-prusiana, Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, es que además ahí está la... Pero es verdad que aunque eso tuvo mucho éxito, porque primero han pasado 70 años y no hemos tenido una nueva guerra entre Francia y Alemania, y además pensamos que es impensable, cuando hasta ese momento cada generación se hacía la guerra Francia y Alemania. Entonces, bueno, lo que pasa es que es verdad que uno puede decir, hombre, pues la energía ha sido muy protagonista en el proceso de integración europea, lo fue en ese momento inicial, pero luego, que tiene que ver también con la economía keynesiana de aquellos años, ¿no? y de los monopolios públicos y de un sentido estratégico por parte de los Estados miembros de lo que era la energía, lo que se integró, lo que luego fue el mercado común unos años más tarde, el Tratado de Roma, lo que se integró fue la libre circulación de mercancías, de servicios, y luego, ¿no? También de trabajadores, luego lo que sería la libre circulación de personas y de los capitales. Pero la energía quedó bueno, en manos básicamente de visiones nacionales, muchas veces monopolísticas. Y es cierto que hasta el Acta Única Europea, hasta que el proceso de desregulación del libro blanco, no empieza a haber una desregulación de la energía, que en aquel momento está divorciada de la cuestión medioambiental todavía. Es cuando en la Acta Única Europea, en el año 86, se introduce un título competencial de medio ambiente en el tratado, la gran reforma del tratado, y por otro lado la energía empieza indirectamente a través de la implementación de ese programa de medidas de armonización regulatoria, empieza la Unión Europea, en aquel momento todavía la Comunidad Europea, a encargarse, pero mucho tiempo después. Y ha habido muchas resistencias, pero es verdad que el elemento de conexión cada vez más clara entre energía y acción climática ha llevado a que, si ahora le preguntan a la presidenta de la Comisión cuáles son las grandes prioridades de esta legislatura, y luego toda la pandemia y el Next Generation no ha hecho sino reforzar eso, pues te va a decir agenda digital y agenda verde. Y esa agenda verde
es básicamente la conexión entre la llamada transición energética, que es la conexión entre cómo se transforma nuestro mix energético para poder pasar a ser una economías libres de carbono en el horizonte, ¿no?, de 2050, bueno, con una serie de calendarios muy ambiciosos por parte de la Unión Europea, que además ha tomado ese liderazgo climático internacional, ¿no? Claramente en París, pero ya de antes, ¿no?, de las COP, prácticamente desde Kioto. Y entonces a día de hoy está en el centro de la agenda europea la cuestión de cómo hacemos la transición energética, cómo hacemos la descarbonización, cómo luchamos contra el cambio climático dentro y hacia afuera como comunidad. Es decir, ha pasado de ser una cuestión, aunque insisto, estuvo muy al principio en el centro mismo de lo que fue el origen de la comunidad, luego quedó durante muchísimo tiempo en manos de los estados y en Europa no había una agenda. Eso hacía, por ejemplo, que Francia apostara por el nuclear, al mismo tiempo que Italia pues hacía un referéndum y decía que bajo ningún concepto nuclear, o que países como Alemania y España tuvieran el phase out, ¿no? Decir, bueno, sí, nuclear un poco, pero poco a poco lo vamos a ir quitando. Es decir, cada país tenía su apuesta por un mix. Cada país tenía su propia suministro, ¿no? Hay estados miembros que generan energía, hidrocarbonos, ¿no?, hidrocarburos, porque tenemos el Mar del Norte, teníamos al Reino Unido, teníamos a Dinamarca, luego teníamos otros países como Francia, que apostaba por nuclear, otros que eran muy dependientes. España es un ejemplo de país muy dependiente, pero hay algunos países muy dependientes que dependen de Rusia, y otros muy dependientes que dependen de España. Ahora estoy hablando del gas, ¿no?, y cada país tenía pues su propia. O sea, el proceso de europeización de la política energética es algo que se está produciendo muy recientemente, que es verdad que va yendo de manera relativamente rápida, pero a pesar de todo eso, pues por ejemplo, hay decisiones estratégicas nacionales como la de Alemania, del Nord Stream, con muchas críticas por parte de otros estados miembros, porque supone, bueno, pues yo me voy a garantizar el suministro, el abastecimiento del gas ruso a través del Mar del Norte, a través del Báltico, perdón, para que no tenga que pasar por Ucrania, por Bielorrusia, no puede haber problemas de peajes o problemas geopolíticos que, como sabemos, han afectado mucho a ese suministro. Y bueno, lo acabas de mencionar, el caso de España con Argelia, es decir, cada país va un poco por la guerra por su cuenta, pero es verdad que como ahora hay un objetivo que sí que es común y europeo en cuanto a ese calendario de descarbonización, y hay mucho dinero europeo que haga de palanca en ese proceso, pues eso sí que está produciendo, sin que haya habido una reforma legal de los tratados, sí que está produciendo últimamente una aceleración de lo que es la regulación europea y los incentivos europeos para conseguir de verdad una unión de la energía que insisto, hace poco tiempo parecía que estaba muy oxidada, y que ahora yo creo. Y entonces, en la agenda española, y con eso termino, porque mencionaba España también, claro, en la agenda española es un país que ha tenido una política energética oscilante, ¿no? En parte porque como al ser un país tan dependiente, pues ha hecho distintas apuestas a lo largo de su historia. La apuesta por la energía hidroeléctrica, la apuesta por la nuclear, la apuesta por el gas natural licuado, la apuesta por las renovables, ¿no?, en la fotovoltaica, en la eólica. Bueno, ha hecho distintas apuestas, no sé si del todo eran coherentes. También muy preocupado por ser un país, una isla, porque estaba mencionando antes que Austria, de cierto modo, le perjudica un poco estar tan interconectada, porque tienen mentalidad de hub, ¿no?, de estar en el medio, mientras que España, como tenemos mentalidad de isla, porque los franceses no nos dejan interconectarnos, pues esa es la parte buena que tienes. Cuando sabes que eres una isla, pues estás más preparado, y paradójicamente te afecta menos el mal tiempo, porque permanentemente eres una isla, y eso no quita que los precios hayan subido en toda Europa y en España también, y eso a lo mejor es un tema que a lo mejor sale ahora en las preguntas. Cuando los precios crecen en España no es lo mismo que cuando crecen mucho en Suecia, teniendo en cuenta que tenemos una parte mayor de la población, que eso sufre mucho, ¿no?, un fenómeno de pobreza energética que hace que se convierta en un problema social y no simplemente un problema de suministro o de eficiencia de las empresas que ahora pagan más, o de la factura que tendrá que pagar el gerente de la Universidad Carlos III porque a la luz... Bueno, eso es un problema, obviamente, pero un problema de pobreza energética es también un problema social, que por cierto se puede convertir en un problema político y puede hacer caer gobiernos, ¿no? Por tanto, la centralidad de la energía en este momento en Europa y en España es no diría total, no es que lo ocupe todo,
pero claramente está muy alto en el orden del día de la agenda. Has hecho referencia a varios temas interesantes, a ver si logramos agotar el guión y podemos recurrir de esos temas. Sonia, quería preguntarte ahora, ¿renovables versus nuclear? ¿Nos encontramos ante las consecuencias de la transición energética? Bueno, yo aquí lo que me pregunto realmente es si tienen que ser versus. Es decir, tampoco tengo tan claro que uno tenga que elegir claramente una fuente de energía y descartar las demás. Y sin embargo, desde el punto de vista político, se toman posiciones muy claras en este respecto. Es decir, tenemos posiciones más liberales o conservadores que están a favor de una energía nuclear o de un modelo mixto, y sin embargo posiciones más progresistas descartan totalmente el uso de la nuclear. La nuclear tiene, como bien dices, detractores y defensores como muy apasionados. O sea, es verdad que la energía nuclear trae siempre como debates, que la gente, ¿no? Incluso pues desde los ciudadanos hasta los expertos lo viven mucho. Decía lo de no apostar por una u otra porque quizá el caso de Francia, ¿no? Pongamos. Francia en los últimos tiempos además ha estado enviando cartas a la Comisión Europea para pedir que la nuclear sea considerada una energía verde, está apostando muchísimo por ello, además asume en breves la presidencia del Consejo de Ministros de la Unión Europea y se rumorea, ¿no? o se espera incluso que intente apostar por eso dentro del marco europeo. Pero es que a mí me parece interesante porque más allá de si estamos a favor o en contra de la nuclear, que ahora podemos ver ventajas y desventajas, es que Francia en realidad la gente se ha quedado, digo la gente, digamos, o los medios, o lo habitual es quedarse con el Francia defiende la nuclear. Lo cierto es que lo que ha dicho Francia es que quiere defender la nuclear al menos hasta que haya conseguido la transición ecológica, lo cual no es lo mismo. O sea, no es lo mismo decir yo defiendo para siempre una energía que voy a defender esto hasta que esté preparada para pasar a la otra. Porque también, o sea, el problema que tienen las renovables ahora mismo es que habría que plantearse si están listas. Si estamos preparados. Corrígeme si me equivoco, pero Alemania ha hecho una precaria transición un poco rápida con la nuclear. Claro, y el problema es que ahora, o sea, tenemos países que han dejado claro que no querían más nuclear, como decía antes Ignacio. Italia hace el referéndum y señalan que a partir de 2022, que es el año que viene, no hay nuclear, vale. Y entonces nos encontramos con que la respuesta es, vale, ¿qué voy a utilizar, no? Si no tengo nuclear y vamos a contar con que voy a seguir usando la misma cantidad de energía, porque en principio no tengo intención de reducir mi economía ni mi ciudadanía, ¿qué voy a utilizar? Y entonces nos encontramos con que la primera opción es el carbón, la descartamos porque va en contra totalmente del Pacto Verde y de las ideas de la Comisión. Vale. El gas, y tenemos los problemas en los que nos encontramos ahora, con un precio creciente, suministradores de los que tampoco termino de fiarme a nivel geopolítico, un montón de problemas y una competición muy grande en un mercado muy tensionado. Vale. Y entonces pensamos, bueno, pues vamos con las renovables, vamos a intentar. Y resulta que a mí me gustó la noticia y al mismo tiempo creo que hace reflexionar. Hace nada salía Portugal y decía que había conseguido un gran éxito, que era que había estado 3 días utilizando únicamente energía renovable para todo, a nivel nacional, únicamente energía renovable. 3 días. Bueno, está bien. 3 días ahora de son 365. Exactamente, ahora nos quedan los otros 362. Está bien, o sea, es un avance, sí. Pero bueno, hay que plantearse un poco. También volvemos a poner los casos de siempre. Uno piensa renovables y se le viene a la cabeza. A mí, por ejemplo, se me vendría a la cabeza, qué bien, Nueva Zelanda. 5 millones de habitantes. Bélgica tiene 11. España tiene 40. Francia, Alemania, 50, 60. Bueno, no me parece que estemos todavía preparados como para decir, ya podemos optar simplemente por las renovables. Y si no podemos optar solo por las renovables y volvemos a la duda de entonces, ¿qué vamos a apostar? Pues aquí ya empiezan las propuestas, alternativas. Tenemos a Francia diciendo que la nuclear es verde. Quedaría también para un libro, todo ello. Pero es que también tenemos a Alemania, que mantiene que el gas es verde. Que esto ya cambiaría pues todo el panorama, porque se había considerado tradicionalmente un combustible fósil. El mejor de ellos a nivel de contaminación es verdad que estaba primero el carbón, que teníamos después el petróleo y que el gas es el menos contaminante y que para muchos es la energía de transición. Pero tanto como decir que es una energía verde, bueno, habría que darle otra reflexión a eso. En cuanto a la nuclear, decía lo de los debates apasionados, ¿no? Porque es verdad que destapa todo tipo de discusiones la energía nuclear. Y además es interesante, a mí me parece además especialmente interesante que tiene, hay muchas diferencias entre los debates entre, digamos, expertos y la opinión que tiene la ciudadanía sobre la energía nuclear. Que sí es cierto que una parte importante, no tanto como importante, hay una parte que defiende la nuclear, pues como decíamos, como respaldo y demás, pero sobre todo hay una población que está muy convencida de que la nuclear no es una buena idea. Que no es una buena idea, vienen enseguida a la cabeza Chernobyl, Fukushima y empezamos a pensar en la serie de accidentes que ha habido
vaya, la gente le afecta, ¿no? Digamos que lo vive muy apasionadamente el decir, no quiero energía nuclear en ningún caso. Hace nada, las últimas encuestas decían que la nuclear la rechazaba más o menos el 40% de la población europea. Y de hecho hubo un accidente nuclear hace unos días en España. Sí y no, que aquí a mí también me gusta el detalle, ¿no? Sale de nuevo, tenemos a la prensa diciendo que ha habido un accidente nuclear, es en la central de Tarragona, en Ascó. Y claro, uno ve la prensa y dice accidente nuclear. Y hombre, pues asusta, o sea, porque así dicho, ¿no? Pues, bueno, lo que ha ocurrido es una fuga de gas. Es una fuga de gas en la central, como puede pasar en una casa, o como puede pasar en la universidad, o como podría pasar en cualquier otro entorno. Es verdad que ha tenido la trágica consecuencia de que con la intención de parar esa fuga de gas ha habido un fallecido y ha habido una serie de heridos. Es totalmente cierto. Pero no es un accidente nuclear. No es que de repente la región de Tarragona vaya a tener radiactividad y de repente tengamos un accidente nuclear. Pero de nuevo, un montón de noticias sobre este asunto y nos encontramos con un debate otra vez muy vívido. Y esto no pasa en otras circunstancias. Uno no ve noticias sobre paneles solares que de repente uno se haya incendiado y uno no se encuentra de repente en la prensa accidentes en la energía solar. Pues, bueno, o sea, tampoco es para tanto en ese sentido. Es cierto también que la nuclear tiene desventajas y tampoco hay por qué negarlas. O sea, al final tenemos una energía que produce como problemas o como desventajas. Unos desechos importantes, para los que ahora mismo tampoco tenemos una solución. Es decir, uno tiene su central nuclear, genera energía, pero necesitamos algo para paliar estos desechos y para que eso no siga produciendo contaminación. Por otro lado, tenemos que es verdad que la energía nuclear, a nivel de eficiencia energética, que es interesante, para tener suficiente energía nuclear para cubrir las necesidades de las otras, tiene que funcionar a su máxima potencia, a su máxima capacidad, para que nos entendamos. Lo cual te permite muy poca flexibilidad. O sea, uno no puede decir, puedo utilizar un poquito de energía nuclear, cubro mis necesidades y después bajo esa capacidad, ¿no? O sea, para que nos entendamos, para que la energía nuclear sea rentable, la central tiene que funcionar siempre a máxima potencia. Las centrales nucleares funcionan siempre a máxima capacidad porque es como están pensadas. ¿Eso qué significa? Que simplificándolo mucho, vaya, pero es la idea. Entonces, ¿qué es lo que significa? Que tú tienes muy poca flexibilidad como gobierno para decir invierto más, invierto menos, ahora uso un poco más de aquí, un poco menos de aquí. Eso, por ejemplo, el gas sí lo permite. El gas en ese sentido es mucho más flexible. Yo digo, necesito más demanda, tengo una mayor demanda energética, pues en este caso compro más gas o me hago con más gas. En cambio, con la nuclear, no. O sea, yo la tengo, me sirve y es verdad que cubre las carencias que a lo mejor yo pueda tener con las renovables, pero no puedo decir, no la necesito tanto. Voy a bajar aquí mi consumo o mi oferta de nuclear. Eso no lo puedo hacer. Entonces eso también es cierto que es una desventaja. Ventaja principal, que es verdad que a nivel de emisiones de CO2, lo que también tenemos como una de las prioridades en el Pacto Verde, que bien señalaba Ignacio, que es una de las máximas prioridades de la Unión Europea, pues puntúa muy bien. Es verdad que a nivel de emisiones no tiene comparación con el resto de combustibles fósiles, evidentemente con las renovables ya entran en otra liga, ¿no? Pero con el resto de combustibles fósiles la nuclear puntúa mejor a nivel de emisiones. Y aquí es un poco lo que señalaba también Ignacio. Al final tenemos una Unión Europea que ha decidido que la sostenibilidad y la energía van a estar unidas, que hasta hace no tanto no era así. Y nos encontramos, de hecho, en 2015, cuando la Comisión publica la estrategia de la Unión de la Energía, se hablaba más de la energía como, en términos tradicionales, una energía de suministro, de oferta, de demanda, pero no tanto unido al concepto de sostenibilidad, que es clarísimo que está en el Pacto Verde actual o en el paquete legislativo que ha sacado la Comisión hace poco, el Fit for 55. Y ahí sí, ahí está claramente unida emisiones, energía, suministros y combustibles. Pero claro, en este contexto de unir ambas cosas, vuelven las preguntas. O sea, hay que ver cómo combinamos las dos preguntas. Es decir, yo tengo suficiente energía, no tengo emisiones, ¿en qué avanzo? O sea, ¿a qué le dedico más atención, ¿no? ¿En qué me centro y por qué apuesto? Y lo que también a mí personalmente me resulta interesante, y es un poco también lo que comentábamos antes, la energía inicialmente sirvió para unir a la Unión Europea, mucho. Después pasó desapercibida, un tiempo importante. Y ahora parece que por fin estamos volviendo a trabajar en una energía, es verdad que unida a la sostenibilidad, pero en las soluciones no estamos de acuerdo. En las soluciones nos encontramos con países que defienden cuestiones muy diferentes. ¿Puede la energía entonces un poco transformarse radicalmente, pasar de ser eso que nos unió a ser un tema de competición entre la Unión Europea? Sí, bueno, está claro. Está claro que ese periodo en el cual cada estado hizo su estrategia energética, otros muchos, sobre todo en el este,
que no eran estados y que venían de una situación propia, ¿no? Con toda Europa del Este, Rumanía, Polonia, pues tenía un sistema que por un lado era muy carbonizado, muy dependiente del carbono, pero también en algunos casos también con energía nuclear, ¿no? Por su relación con la Unión Soviética. También los países escandinavos, que tradicionalmente no estaban en la Unión Europea, también habían apostado por la nuclear. Finlandia, bueno, Suecia históricamente. Luego tenías a otros que ni siquiera han entrado porque tienen tanto petróleo como Noruega, que fue el motivo por el cual Noruega no está en la Unión Europea, es justo la energía. Tienen tanto petróleo, ellos allá. 2 veces los noruegos firmaron la adhesión a la Unión Europea, en el año 73 y en el año 95, y 24, y 2 veces fueron a referéndum y lo rechazaron como diciendo, no, nos podemos permitir el lujo, somos muy ricos, tenemos aquí tantísimo petróleo. Curioso, ¿no? Porque Noruega luego al mismo tiempo es un país que también se quiere descarbonizar y su máximo tesoro, que es ese petróleo, es un tesoro un poco oscuro, sí, para ellos, pero en fin, de hecho ni siquiera tienen el dinero que surge del petróleo no lo tienen metido en el ciclo presupuestario como si fuera un ingreso, tienen un fondo soberano que es el que gestiona eso. Entonces, bueno, cada país, como no estaba europeizada, porque las competencias además de la Comisión durante mucho tiempo fueron muy pequeñas, pues claro, a la hora de decir ahora vamos a hacer esto, a algunos les cuesta mucho más que a otros. Les cuesta mucho más tener que adaptarse, ¿no? Luego, esto mismo que nosotros tenemos una relación muy buena con Francia en todos los ámbitos, ¿no? Desde operación policial, visión sobre la Unión Europea, hacemos misiones juntos en el norte de África, en Sahel, tenemos una visión parecida sobre el funcionamiento del euro, o sea, y cuando llega la energía, digo un ejemplo de países que se llevan muy bien, pues muy mala relación, ¿no? O Alemania, ¿no? Hoy mismo se ha firmado el acuerdo entre los partidos de la coalición Semáforo, muy europeístas, apostar por lo federal, y que vienen además de una coalición gobernada antes por Merkel, donde también estaban los socialdemócratas, y sin embargo a la hora de ese país tan europeísta, tan federal, a la hora de la energía, es muy egoísta y dice, bueno, vale, sí, yo soy muy europeísta para muchas cosas, y fíjate que Alemania no se le puede acusar de egoísta, que es un país que ha demostrado su solidaridad a través de esas transferencias que son los fondos europeos, siendo el principal contribuyente. Y sin embargo, la energía, ahí, bueno, esto se dice que no sé si es mito o no, que durante la Segunda Guerra Mundial no se interrumpió la relación energética entre la Alemania nazi y la Unión Soviética, estaban en guerra. O sea, hasta ese punto la energía tiene una fuerza, una capacidad propia de tener su dinámica. Claro, cuando tú dices ahora vamos a converger o vamos a... De hecho es bastante espectacular cómo los europeos en las COP, ¿no? van unidos detrás de, ¿no? La Comisión es la que lleva la voz cantante, pero ellos están allí presentes también, porque es una competencia compartida y actúan de manera unida, ¿no? En realidad los europeos actúan con un coro bastante coordinado y bueno, sabemos que nuestros competidores son China, Estados Unidos, también, bueno, Rusia, Brasil, pero los europeos están juntos, ¿no? O sea que por un lado hemos avanzado mucho en esa visión, Europa hacia afuera, decías, unión o desunión. La energía nos une en el escenario internacional, es muy interesante, es de las cosas donde la Unión Europea es más influyente y está más coordinada teniendo en cuenta la situación de partida, y sin embargo internamente pues hay mucha discusión, porque se juega, el dinero que se juega un país a la hora de ir por una vía o ir por otra es muchísimo. Imaginaos que porque ese interés por las taxonomías, ¿no? Y porque la nuclear sea verde, el gas sea verde, pues porque en esos escenarios, ¿no? de estar preparados, ¿no? Para el Fit for 55, ¿no? 50 for 55, ¿no? Que sí, el juego de palabras es ese, 50 for 55. Sí, la comisión y la creatividad. Exacto, sí. Pues hay países que dicen, oye, si me va a salir más barato o lo voy a poder cumplir si me permites transitar y que el calendario me salga, ¿no? Esto es un poco también cuando hay estas... el tema del déficit público, ¿no? Que no tiene, ¿no? Pero es como decir, ¿hasta qué punto me dejas? Hay un umbral del 3% de déficit. Oye, vale, pero si yo invierto en energía verde, eso no me cuente para el déficit.
o si yo... Entonces los países también juegan con esto porque les puede suponer costes o les puede suponer recibir dinero de ahora de los planes Next Generation, depende de cómo lo enfoquen, ¿no? Entonces, fuente de desunión, yo no diría tanto como para que esto haga romper la Unión Europea, pero sí que es muy llamativo, pues eso, ¿no? Que Francia y España no se lleven bien ahí, cuando se llevan bien en todo lo demás, que Alemania, que es muy europeísta y muy líder, ahí haga lo que quiera. Bueno, iba a decir que los polacos hagan, pero los polacos ya sabemos que llevan haciendo lo que quieren hace mucho tiempo, entonces tampoco resulta tan llamativo, ¿no? Y sin embargo, más bien todo lo que ha sido la acción climática ha sido una fuente de generación de una acción exterior unida, porque aunque tengamos diferencias, yo sí que creo que nos une una visión de preocupación por el mundo en relación con... Tiene que ver con nuestra opinión pública, mucho más sensible que la de otros países. Primero, en China no hay democracia, en Rusia no hay democracia. En Estados Unidos sí que hay democracia, pero el elemento energético y climático se ha ideologizado tanto que tienes a la mitad del país que oficialmente pues ridiculiza a Greta Thunberg, ¿no? o que considera que América fue grande gracias al petróleo de Texas y que el fracking no le preocupa y que... Bueno, entonces al final tal vez porque en Europa dependemos menos del petróleo y de los hidrocarburos, y de hecho el país que más depende, que es Noruega, que no está en la Unión Europea, pero en fin, digo, tiene esta relación como diciendo, uy, sí, yo tengo aquí mucho dinero, pero no me gusta, o sea, eso te demuestra que somos una sociedad que tal vez porque nos jugamos menos dinero, el ser muy dependientes te hace que no te preocupe tanto una transición hacia una energía renovable, donde además tú crees que puedes marcar hacia el mundo, ganar competitividad, ¿no? Si tú dices, soy el primero que ha apostado por los coches eléctricos, que Europa es un gran productor de coches, incluyendo España, pues también estás haciendo tus cálculos de decir, bueno, pues esto me puede venir bien. Entonces, en Europa, aunque hay esa división, esas diferencias, porque se juega uno mucho dinero y hay puntos de partida muy... Sin embargo, también tiene lógica que de cara al exterior, de cara a la decomposición global, sea una fuente de unión. Entonces, la respuesta es fuente de discrepancias dentro, fuente de unión hacia el exterior. Bastante interesante. Sonia, antes mencionaba en a nutshell que la nuclear solo funciona a máxima potencia. Claro, estamos en la tesitura de, como también mencionabas, el gas aumentando y que las energías renovables evidentemente no pueden funcionar todo el año. La solar tiene sus problemas, si no hay sol no hay energía, la eólica, si no hay viento no hay energía, y otros problemas que pueden tener las diferentes fuentes también de las que obtenemos energía verde. ¿Existen soluciones que no descarten la transición energética? Bueno, yo diría que sí, que es principalmente diversificar. O sea, yo creo que en el futuro sí podrás decir, vaya, yo, país europeo X, utilizo mi energía renovable y solo puesto por una economía verde, ¿no? Pero ahora la ventaja que hay o la posibilidad que hay es diversificar. Es decir, el problema viene cuando, siendo Alemania, dependo tanto del gas ruso. El problema viene cuando España importa tanto gas de Argelia. Pero en cambio, por ejemplo, pongamos el caso de España. España hace unos años importaba mucho más gas de Argelia. Entonces era su suministrador principal. Ahora lo sigue siendo. Pero España lo que ha hecho en los últimos años ha sido diversificar sus suministradores. ¿Por qué a veces no tenemos tanto problema con el precio del gas? Pues porque importamos gas de Nigeria, de Angola, de Argelia, y hay tantos países que al final es cierto que Argelia va a seguir siendo tu suministrador principal, pero si yo importo un 3% de aquí, un 4% de aquí, un 5% de aquí, significa que si uno de estos me falla, de repente yo no tengo un problema tan grande como si Rusia, como puede ser el caso de Polonia, Finlandia y sobre todo los países del este, si es mi suministrador principal. Si yo solo tengo una fuente, ahí sí dependo muchísimo y claro que me pueden apretar. Claro que como país pueden hacer un poco conmigo casi lo que quieran, porque dependo muchísimo. En cambio, si lo que apuesto es por diversificar, mi vulnerabilidad se reduce muchísimo. A mí, mi opinión en este caso, que a lo mejor puede sonar un poco idealista, ¿no? Pero yo creo que el objetivo sería conseguir una política unitaria en la Unión Europea que se basara en la diversificación. Si uno tiene unos estados europeos que, con sus diferencias, porque como señalábamos al final, cada uno tiene prioridades, tiene diferencias, hay muchos problemas también con el coste para cada estado, no es lo mismo, volvemos a ver siempre, no es lo mismo descarbonizar Bulgaria o Rumanía o Polonia que decirle a Alemania que afronte una transición. Bueno, sí, pero mis recursos iniciales no son los mismos.
Entonces, pero si yo sumara todos esos problemas o desafíos que tienen mis diferentes estados y dijera, bueno, vamos a trabajar en las interconexiones, vamos a trabajar porque uno importe X, otro produzca otro X y al final lo sumemos todo y tengamos un mercado energético más fuerte a nivel interno. Ahí tendrías más posibilidades y una menor dependencia, porque lógicamente estarías más diversificado. Dicho eso, digo lo de ideal porque es verdad que está lejos. O sea, es verdad que esto es como un panorama, bueno, sería un panorama bueno, un panorama, digamos, positivo para nosotros, pero es verdad que todavía está lejos. Alemania se consideró que había sido un gesto enorme y prácticamente de cambio de política que dijera que el Nord Stream 2 era una cuestión política y que no iba a permitir que Rusia prácticamente hiciera con Ucrania lo que quisiera, porque Alemania se iba a oponer y aquello se consideró prácticamente un cambio brutal no visto hasta ese momento. Y bueno, está bien, pero es como tenemos que seguir dando pasos hacia una unidad mayor, hacia trabajar en eso. No puede ser tampoco que lo que nos encontremos es con que Francia proponga utilizar la nuclear y la Comisión se plantee la posibilidad, únicamente se plantee la posibilidad, y Austria diga que está dispuesto a demandar a la Unión Europea en caso de que utilice la nuclear. O sea, el problema es que al final sumamos ahí unas tensiones que no ayudan. Si España es un hub, en este caso de GNL, que es fundamental para el transporte marítimo, que es el gas natural licuado, lo ideal sería aprovechar esas capacidades para el resto de Europa, no que se las quede únicamente España o que Francia diga, bueno, pues la energía nuclear para mí, Alemania que diga el Nord Stream para mí, y al final, si hacemos eso, volvemos también a generar diferencias en la Unión Europea, y como señalábamos antes, eso es justo lo que nos desune. O sea, lo que nos desune es decir, yo pongamos el caso que a mí me resulta también interesante, pongamos Bulgaria, Rumanía, se les dice, no, bueno, fin del carbón, no se puede seguir produciendo carbón, hay que terminar con ello. Entonces, vale, estamos en ello. Pero el problema es que esa transición, el coste de esa transición de decir, pongamos, pues eso de voy a transformar mis regiones X dedicadas al carbón, las voy a transformar en eólica, en energía solar. Pero eso, ¿quién me lo paga a mí? Eso a mí, ¿quién me va a ayudar para esa transformación? Y la respuesta no puede ser, vaya, todos apostamos por los sostenibles. No, sí, eso está bien. Pero si apostamos como bloque, y si no, pues cada uno vuelve a buscarse un poco las habichuelas, ¿no? Y a decir, bueno, pues cada uno que encuentre lo que pueda. Entonces a mí me parece que la transición sí es posible. Ahora, es verdad que hay un periodo de transición que muchas veces no se tiene en cuenta. Y para ese periodo de transición es verdad que a veces no se habla de que durante un tiempo a lo mejor tienes que utilizar energías que luego no vayas a utilizar, no pasa nada tampoco por decir, durante una X años, una década, voy a apostar por seguir con mis renovables, pero decir, y mi energía de respaldo va a ser el gas, o mi energía de respaldo va a ser parte gas, parte nuclear. Voy a terminar la descarbonización, me voy a centrar, por ejemplo, en la descarbonización y opto por combustibles que sí generan problemas, pero que sean problemas a los que a lo mejor puedo hacer más frente. Y decir, poco a poco voy alcanzando esa transición. Lo que sí es cierto también es que nos hemos puesto objetivos muy ambiciosos, que está bien, o sea, a nivel de aspiración es bueno, porque como señalábamos antes, es verdad que es uno de los campos en los que la Unión Europea ha dicho, esta es una de mis apuestas fuertes, y cada vez que hay un evento internacional en el que yo puedo resaltar que la sostenibilidad y la transición y un compromiso, ¿no?, con un mundo más verde es uno de mis pilares, está bien porque lógicamente lo tienes como uno de tus pilares fundamentales, lo defiendes y además, como señalábamos, te enfrentas a países que no lo tienen, lo cual te da a ti, vaya, te da más protagonismo, ¿no?, en la esfera internacional. Es como decir, bueno, yo voy allí y le puedo, digamos, decir a China que qué poco comprometido está con el clima, me lo puedo permitir, porque yo sí tengo un compromiso mayor, teniendo en cuenta que también habría muchos debates sobre de qué punto empezamos cada uno, pero al menos puedo ir a decir que yo sí estoy comprometido. Pero para eso tengo que estar comprometido y tengo que estar preparado. Y a nivel interno, a lo mejor, esa ambición tenemos que ver si se puede ir consiguiendo en 2030 o si podemos hacer, digamos, una transición más suave. El plan nacional que tiene España para el clima, el plan de la energía y clima, es interesante porque dice, vamos a producir en 2030 el 70% de nuestra electricidad a partir de energías renovables. Y volvemos un poco a lo que hablábamos antes de Portugal. Es una gran cifra. Ahora la pregunta es, ¿qué hacemos con el otro 30%? Porque de momento no lo hemos resuelto. Entonces está bien, vamos a seguir avanzando. Y todos los países europeos están avanzando. Y comparto también lo que se comentaba antes, que es verdad que la Unión Europea sí parece comprometida. Ahí sí que diría que además la población europea es más sensible al cambio climático y a la importancia de un mundo más verde. Pero hay que conseguir una mayor unidad para poder realmente alcanzar esa transición que queremos. Hacías mención a esas convenciones internacionales que, desde luego, para marcarse objetivos desde el punto de vista moral
laboral son grandes hitos, pero sin embargo pueden, a la hora de la verdad, pueden resultar papel mojado, especialmente si los mayores países con la población del mundo, como pueden ser China e India, no colaboran, que de hecho son de los países que más emisiones generan debido a su crecimiento y esa relación que existe entre el desarrollo económico y la contaminación que generan los países. Se nos han marcado ultimátum de tenemos que llegar al tanto por ciento de descarbonización o generar tanto por ciento de nuestra energía con renovables para X años, si no los efectos del cambio climático serán irreversibles. De verdad, estas convenciones internacionales, podemos decir que son algo más que mero papel mojado con esta situación que se nos plantea. Bueno, yo aquí diría que tenemos una parte de lavado de imagen, totalmente cierto. Sí que creo que, vaya a ver, en el caso de la Unión Europea defiende sus valores, Estados Unidos lo mismo. Estados Unidos llegó a la COP26 diciendo que había vuelto a la lucha contra el cambio climático, haciendo alusión a la nueva administración, a lo que había hecho la anterior. Quiero decir, hay un momento de demostración política de estos son mis compromisos y yo trabajo para ello. Luego, por otro lado, sí que creo que también tiene un factor de, vaya, incluso un poco, a mí me recuerda un poco al concepto de naming and shaming que tiene Naciones Unidas, es decir, vamos allí y nos sacamos un poco los calores mutuamente y ayuda. Es decir, si yo, Unión Europea, digo, pues yo voy a conseguir la transición, la neutralidad climática, o sea, a través de mi transición voy a llegar a la neutralidad climática en 2050. Estados Unidos oye eso y dice, francamente yo también. China e India dicen, bueno, pues 2060, 2070 para mí. La presión porque yo marque un hito, al menos me anima a intentarlo. No voy a decir que de repente digas, bueno, ya está, ya estoy comprometido 100% con la lucha contra el cambio climático. Porque también es cierto que hay países a los que les ha dado igual esa presión. Rusia, bueno, comentó en su momento que intentaría alcanzar, vaya, una reducción de emisiones en 2060, pero bueno, no sonó a compromiso realmente firme. Entonces, sí que creo que hay un cierto avance, ¿no? La presión, digamos, de unos a otros sí que creo que ayuda a intentar buscar objetivos más globales hacia la lucha contra el cambio climático. Ahora bien, también es verdad que en estas cumbres lo que muchas veces mencionan los países quizá más afectados, ¿no? O a los que más se suele mirar por su falta de compromiso, es un argumento que a mí también me parece válido, que es, bueno, es que no empezamos en el mismo punto. Es que yo, India, tengo un crecimiento de mi población exponencial y tengo que darles energía, un acceso a la energía que ahora mismo no tiene parte de mi población. Tengo que cubrir ese acceso y además prepararme para la población creciente que me viene y que también debería tener acceso a esa energía. Y mientras yo, India, estoy pensando esto, yo lo que veo es que China, que había hablado de esta transición ecológica y demás, sigue preparándose con otras energías porque ha empezado a sufrir parones en sus fábricas. Pues yo pienso, no. Yo estoy dispuesto a mantener mi estabilidad y a que mi población tenga energía, que mi economía siga funcionando, y si para ello lo que tengo que hacer es quemar más carbón durante unos años, sea. Porque al final, ahí los europeos, a mí me parece me parece una ventaja, ¿no?, que tenemos, es decir, ahora me puedo plantear el qué cambio de modelo quiero. También, como se señalaba antes, también hay que ver países y países, porque al final volvíamos a lo de la ciudadanía también. Estoy dispuesta a que haya una mayor pobreza energética en España. ¿Cuánta gente va a sufrir mi transición? ¿Quién lo va a pagar? O sea, aquí hay que darle una vuelta, pero es que encima en países en los que se ve tan claro, como pues el caso de India, China, por no hablar de la parte de los países africanos, que es como tenemos millones de personas que no tienen acceso a la energía y le estamos pidiendo que haga un modelo totalmente verde y totalmente diferente. Bueno, en estas convenciones se ve muy clara esa diferencia. Es decir, hay países o bloques que se lo pueden plantear y otros que tienen que enfrentar dificultades mucho mayores ya de inicio. Hay diferencias entre unos y otros y eso es también lo que suelen señalar precisamente ellos. O sea, India, China, lo que les suelen acusar, ¿no?, a la Unión Europea en general es de, claro, tú contaminaste primero, ¿no?, y ahora, que ahora no queremos contaminar. Ahora me toca a mí. Exactamente, ahora pues yo quiero tener mi economía. Es interesante porque lo que se propone no es tanto, que también simplificándolo mucho, muchas veces se dice que Europa lo que le ha dicho a estos países, ¿no?, es que lo que tiene que hacer es no contaminar. Bueno, no le han dicho eso. Lo que tiene que hacer es, o sea, lo que Europa recomienda, teniendo en cuenta que, de nuevo, es una posición privilegiada, sí, pero lo que se recomienda es que hagas un cambio de modelo energético ahora. Es decir, que en vez de pasar por el proceso que hizo Europa, de primero lo contamino todo y después digo, vaya, tengo que transformar todo mi modelo, que también es un trabajo, pues qué tal si estableces un modelo que no contamine tanto
para que luego no tengas que pasar por todo ese proceso. Claro, pero eso resulta difícil con lo que tú nos comentas Eso. ahora, y que precisamente podría ser un poco, por así decirlo, hipócrita, porque claro, ¿cómo creció Europa si no? Eso es. O sea, ese es uno de los dilemas, ¿no? Es decir, claro, o sea, existe la revolución industrial, no se puede negar en qué se basaba. Entonces dices, vale, ahora quieres descarbonizar, pero en aquella época no te importaba, porque normal lo que querías era que la población tuviera acceso a una economía más productiva, querías tener un Producto Interior Bruto mayor, poder exportar más. Eso implica un gasto de energía y implica pues, quemar carbón. Y por eso también hay que entender que países que se enfrentan a esa situación digan, bueno, yo primero voy a dar seguridad energética a mis ciudadanos, voy a hacer que mis ciudadanos accedan a la energía y después me planteo otros retos, como puede ser en este caso la transición verde. Hemos hecho bastante referencia, ¿cómo no?, al gas como energía, y a Argelia, y también hablaremos de Rusia un poco más adelante. Pero Argelia últimamente ha hecho saltar las alarmas en el plano político, internacional y energético al no renovar el contrato de explotación del gasoducto Magreb de Europa, tras romper relaciones con Marruecos, que como ya sabemos, a través del conflicto saharaui-marroquí, pues una situación bastante tensa, desde luego. Desde el punto de vista energético y político, ¿sufriremos consecuencias por esta no renovación? Bueno, sí, sin duda. Desde el punto de vista energético, seguro que tú me completas mejor, pero es verdad que tenemos de manera directa dos gasoductos, uno pasaba por Marruecos y el otro iba directamente por Alborán, por el Mediterráneo. Y claro, pasas de 2 a 1, y aunque el gobierno de Argelia ha dicho que va a reforzar su capacidad, bueno, pues obviamente si tienes 2 y pasas a tener 1, pues tienes un problema que además se junta en esta combinación de factores que al principio de toda la sesión se ha mencionado, ¿no? de tormenta perfecta. Y por tanto, desde el punto de vista del suministro y del encarecimiento y todo eso, bueno, seguro que sí que afecta. Desde el punto de vista político, uno de los elementos que además suele pasar desapercibidos en la opinión pública española, pero uno de nuestro entorno que más nos afecta, que más nos perjudica, es la mala relación que existe entre Argelia y Marruecos. Tenemos dos vecinos, tenemos la suerte en España que tenemos una parte de nuestro entorno espacial, ¿no? Estamos situados donde hay un espacio de prosperidad, de mercado interior, de libertad, de seguridad, es decir, que no tenemos, ¿no? Eso es, bueno, pues nuestra relación con Portugal, nuestra relación con Francia, nuestra relación con todo el entorno europeo, y eso es una gran suerte desde el punto de vista de la seguridad, desde el punto de vista de la prosperidad, de la interdependencia, del flujo de personas, del flujo de ideas, eso está muy bien. Cuando miramos al sur tenemos un problema mayor. Tenemos una cierta ventaja de que Marruecos sea un estado pues, relativamente funcional, porque hay otras partes de Europa que tienen peor suerte en ese sentido, ¿no? Italia tiene enfrente a Libia, que no es le llamamos que es un estado, pero aparte de su situación actual, nunca ha llegado a ser un estado es incomparable con Marruecos, que existe una legitimidad, una comunidad política, el rey, la administración, las fuerzas armadas. Por supuesto no es una democracia, pero es un régimen autoritario con ciertos elementos liberales, donde el radicalismo religioso pues está, digamos, bajo cierto control, donde hay un elemento. Entonces eso es una suerte, teniendo en cuenta el gap que hay de renta, los desafíos que nos supone también la vecindad con Marruecos, en torno a justamente, has mencionado el Sáhara, no sé, Ceuta, Melilla, es decir, tiene una relación complicada, pero bueno, dicen, bueno, pero sí todos somos conscientes de que, los españoles son conscientes de que eso es un problema. Pero no hay apenas conciencia de que la rivalidad por el nacionalismo argelino y el nacionalismo marroquí y el nacionalismo saharaui, que está apoyado desde Argelia, la rivalidad por el norte de África, por esa región, nos perjudica mucho, porque bueno, para empezar la frontera está cerrada, bueno, ahora ha estado cerrada históricamente, ahora está aún más cerrada que nunca, de manera muy, muy física, como, bueno, sabemos justamente por la Unión Europea, la integración económica genera espacios de inversión, de economías de escala que no existen en el caso del norte de África. Se pierde mucha energía en Argelia y en Marruecos en posicionarse en torno a esa rivalidad. Para empezar, pues la inversión en defensa, países que necesitan dirigir su inversión hacia
hacia otros sectores, pues no, gasta mucho en defensa porque tiene esta situación, es una rivalidad, pues un poco por lo que pasa entre Grecia y Turquía, ¿no? Permanentemente un gasto mayor del que se debería por esta tensión. No creas confianza, no creas cooperación en el ámbito policial, bueno, en muchos terrenos, ¿no? Y en gran parte tiene que ver desde que se independizó Marruecos en los años 50 y desde que se independizó Argelia en los años 60, pues esa rivalidad, que Sáhara es lo más simbólico, ¿no? Argelia como país que potencia, que está detrás de las reivindicaciones del Frente Polisario y que quiere que la descolonización, que no se ha producido todavía, lleve a un Estado independiente, y Marruecos, que considera el Sáhara una provincia, que lo tiene ocupada y que ejerce de facto la soberanía, no de jure, como sabemos. Entonces, todo eso genera unas tensiones muy grandes, y España, que no quiere ser protagonista, o sea, expresamente no quiere ser protagonista porque no quiere inclinarse hacia un lado u otro, le supone muchos quebraderos de cabeza. O sea, España no se atreve a hacerlo. Por otro lado, si quisiera hacerlo, probablemente fracasaría, ¿no? Porque es una rivalidad muy intensa, y España no tiene ningún tipo de autoridad para hacerlo, ¿no? Francia mucho menos, ¿no? Y tienen que hacerlo ellos, y ellos no están por la labor. Es una rivalidad muy profunda, pero claro, todo eso nos genera, incluso, bueno, pues ha habido una crisis política con Marruecos, la que hemos vivido este mismo año, que en cierto modo pues está detrás incluso del cambio en el Ministerio de Asuntos Exteriores español, de su titular, que está muy relacionada con esa rivalidad, con el tema saharaui, con cómo España nunca sabe gestionar bien eso, y que obviamente si un diplomático español diría, bueno, que es la noticia mejor que podría llegar por un fax, ¿no? Diciendo, pues ha producido esto. Pues yo creo que el diplomático español diría algo de Gibraltar, ¿no? Porque está muy obsesionado siempre con eso, pero que también está en el sur, pero probablemente, y tiene que ver con una frontera, en este caso no se puede decir frontera, con una verja, porque España no acepta que haya una frontera, pero sería que Argelia y Marruecos se han reconciliado, que tienen una relación, porque eso desde el punto de vista de la energía, desde el punto de vista de los flujos migratorios incontrolados, desde el punto de vista de la propia estabilidad y que no hubiera radicalismo, desde el punto de vista de la tensión militar, de todos los puntos de vista sería yo creo muy positivo. Y hay esta cosa un poco de decir, no, a España le viene bien que el norte de África no esté muy desarrollado. Bueno, esto es una estupidez muy grande. Afortunadamente son posiciones muy minoritarias. Que el norte de África estuviera desarrollado, aunque fuera un competidor en una serie de productos, e incluso provocar una cierta deslocalización de nuestras cadenas de valor, ¿no? Pues oye, es más barato y está cerca. Las ventajas superarían con mucho esos posibles inconvenientes, ¿no? Sería una economía con consumidores de productos españoles, que como todo lo que supone mejorar la prosperidad, esos países se secularizarían, se liberalizarían, y además ya puestos incluso esa parte negativa de decir, oye, pues es que el puerto de Algeciras se va a ir a Tánger, o la producción industrial, bueno, pues ahora lo hemos visto en la pandemia, para que deslocalizar producción industrial a China, Europa se está planteando que esté más cerca esa deslocalización, que se va a producir sin duda por razones de costes laborales, pero que no sea tan lejana, que sea más que... Entonces, desde todos los puntos de vista, incluso de la dependencia exterior, que Marruecos, Argelia fuera un espacio de buena relación, de buena vecindad, y que provocara dinámicas de mercado y de cooperación, sería muy positivo. Que no lo sea es una de las cosas que todos los días nos está perjudicando, y que apenas nadie lo menciona en el debate político interno, entre otras cosas porque desgraciadamente nuestro debate interno se fija muy poco en lo internacional, ¿no? Y cuando se fija en lo internacional, pues muchas veces cosas de brocha gorda, ¿no? Pero esto sí que es un elemento que si fuera posible invertir esfuerzo, incluso desde el punto de vista de la sociedad civil, ¿no? Tenemos muchos inmigrantes marroquíes, no tantos argelinos, también muchos, ¿no? Que España, como destino de esa inmigración, en cierto modo también Francia, fuera un lugar donde se pudiera, bueno, pues tendríamos que dedicarle un poco a eso, porque ya digo, lo que perdemos día a día con esa rivalidad es mucho, y empezando claramente por esta preocupación energética
Y bueno, al final lo de Marruecos es un poco lo que le pasa al gas ruso cuando transita por Ucrania o transita por Bielorrusia, ¿no? Que introduce una potencia más, un país más, y por tanto un elemento de distorsión, que es lo que los alemanes han querido. Es como si los alemanes dijeran, bueno, Nord Stream por el Báltico, lo mismo que dijeran, bueno, todo el gasoducto por el Mediterráneo directamente, y así evitamos a Marruecos, para que la rivalidad entre ellos no nos perjudique, ¿no? Rivalidades y intereses. Uno de los intereses obviamente es la energía. Sonia, ¿que cabe esperar de que no se haya renovado ese contrato de explotación en Europa, el gasoducto Europa-Magreb? Bueno, tiene una desventaja clara, que es un poco lo que comentábamos antes, que lógicamente pasas de tener 2 gasoductos a tener 1. Entonces esto tiene, digamos que primero tiene una clara importancia, y yo creo que se vio de forma muy evidente en el hecho de que en cuanto a Argelia señaló que no iba a renovar el contrato de explotación, tanto nuestro ministro de Exteriores como nuestra vicepresidenta tercera viajaron en 2 momentos separados, pero viajaron a Argelia para garantizar ese suministro, para señalarle a Argelia que España seguía comprometida con esas relaciones, y para asegurarnos que, pese a lo ocurrido y el anuncio de Argelia de que iba a cerrar el gasoducto, que iba a seguir enviando gas a España. Entonces eso ya, a nivel de diplomacia, ya es un gesto importante de decir, bueno, esto me preocupa, eso es un tema que a mí me interesa. Dicho eso, de los dos, yo diría que, teníamos, como se señalaba antes, tenemos el gasoducto Magreb de Europa y el Medgaz. El Medgaz es el que directamente une pues, desde Benisafe en Argelia hasta la red nuestra en Almería. Y tenemos este que es directo, que no atraviesa Marruecos, y el que sí atravesaba Marruecos, que era el GME, el gasoducto Magreb de Europa. Argelia, en cuanto al Medgaz, no ha cambiado su posición, va a seguir enviando gas a España, y de hecho hace relativamente poco se amplió la capacidad de este gasoducto, de forma que pasará a enviar más metros cúbicos de gas que los que enviaba en ese momento. Aún así, es verdad que incluso este gasoducto ampliado no es capaz de suplir lo que se enviaría a través de los dos. Y precisamente eso, como consecuencia directa que va a tener, que el resto de suministro de gas que no recibes de Argelia lo tienes que buscar en otro lugar. Y lo más probable es que sea que lo sigas buscando en Argelia, pero a través de buques metaneros, a través de GNL, de gas natural licuado, que lo exportes. Desventaja principal que tiene eso, 2. Una, el precio. O sea, va a ser más caro. Es verdad que el gasoducto en ese sentido es más económico, es más rentable para España que exportar ese gas a través de buques. Y la segunda pata, digamos, el segundo problema, o sea, por un lado el precio, y por otro el hecho de que tienes que competir con más gente. El mercado de gas natural licuado es más dinámico y es más duro a nivel de competencia que el gasoducto, porque al final el gasoducto pues lógicamente va de Argelia a España y tú directamente recibes ese gas, compartías un poco con Marruecos, pero solo erais 3 en la relación. Mientras que si yo importo este gas en el mercado de gas natural licuado, me encuentro con China, me encuentro con India, me encuentro con Estados Unidos, o sea, de repente tengo que competir con mucha más gente que además está dispuesta a pagar más que yo, lo cual ya no es un buen baremo, o sea, ya es un problema ahí de desventaja. Por otro lado, a ver, también hay que entender que en España, de nuevo, ¿no? Volvió a cundir el pánico. Sale lo de Argelia, entonces vuelve a cundir el pánico, se vuela a Argelia para que Argelia se comprometa, que siga manteniendo el gas. Y aquí hay pues 2 perspectivas. También yo diría que como siempre en relaciones internacionales tienes al que diría que bueno, que aunque Argelia se haya comprometido no te debes fiar, bueno, es el realista clásico, tampoco hay ninguna novedad, y el que dice que si se ha comprometido Argelia como lo ha hecho en los últimos años, tampoco habría por qué pensar que de repente Argelia va a decidir voluntariamente estropear sus relaciones con España. El cierre del GME no tuvo que ver con Argelia teniendo una disputa con España, la tuvo con Marruecos. Una relación con Marruecos, o sea, era una disputa con Marruecos. ¿Y por qué se hace esto? Porque Marruecos lo que estaba percibiendo, como bien se señalaba antes, eran unas tasas. Tú cada vez que envías gas a través de un gasoducto, los países que atraviesan lo que hacen es, aparte de recibir parte de ese gas, quedarse con unas tasas por ese tránsito. Y en las tasas, en el caso de Marruecos, alcanzaba más o menos un 5 o 7%, eran unas tasas importantes. Y Argelia lo que dice es, no, a partir de aquí se acabó que recibas mi gas y se acabó también que te quedes con parte de esas tasas. De la misma forma que Ucrania se queda casi con un 3% o sea, en tasas de lo que recibe del Nord Stream, o sea, del gas que recibe ahora de Rusia, y que se quedaría sin ellas si se aprobara el Nord Stream 2. Entonces, precisamente por eso la disputa tuvo que ver con Marruecos, no con España, porque también a veces ahí hay un poco de confusión. Dicho eso, sí, es verdad que es muy probable que lo que se vea es un encarecimiento del gas, que al final es verdad que si lo tienes que optar, o sea, lo tienes que conseguir a través de GNL y tienes que luchar con otra gente para ese gas, es probable que sea más caro.
Más allá de que luego, bueno, pues tendrías que ver cómo transita ese GNL por el Mediterráneo, ver cómo lo haces y demás. Dicho eso, también dándole una perspectiva un poco más a futuro, ¿no? De hecho, recientemente escribía yo ahí un artículo en el Orden Mundial sobre este tema, porque es interesante ver el futuro, ¿no? ¿Qué nos espera a nivel energético en este trío? Y resulta que, por ejemplo, tanto Argelia como Marruecos están invirtiendo últimamente mucho en energía renovable. Y su idea es exportarla a Europa. Que también es interesante, porque muchas veces hablamos de renovables en Europa y decimos, bueno, tal, renovables, y se asocia al concepto casi de autosuficiencia. De la Unión Europea va a tener renovables y entonces no va a necesitar, ¿no?, a nadie más, porque va a ser segura energéticamente hablando, va a poder ser pues prácticamente un bloque o una isla energética renovable. Pero en realidad ya hay un montón de países planificando cómo exportar la energía renovable a Europa, con lo cual algo no está tan claro, ¿no? Y casi con mejores recursos naturales para generarla que la propia Claro, Europa. o sea, y al final tenemos a Marruecos y Argelia, como tú bien señalas. Dicen, bueno, si yo tengo un montón de horas de sol, voy a aprovechar toda esta energía y, hombre, la voy a utilizar para después todo eso exportarlo a países como España, que además me sirvan de entrada al mercado europeo. Entonces, aquí lo que nos encontramos es con que a futuro casi parece interesante ver que Argelia y Marruecos podrían llegar otra vez a competir por el ámbito energético, ya no tanto en si yo soy de tránsito, yo soy quien produce el gas o tal, sino de quién exporta a Europa en este caso. Hemos estado haciendo referencia varias veces a lo largo de la formación al Nord Stream 2, por si algún asociado de los aquí presentes o quienes vayan a ver el vídeo a posterior no sepan lo que es. Básicamente el Nord Stream 2 es un gasoducto que está siendo construido desde, ahora les pido perdón por mi acento ruso y alemán, no tuve esas nacionalidades en otra vida, desde Vigor en Rusia hasta Greifswald en Alemania, que básicamente atraviesa el mar Báltico y que ha generado, ya diría, polémica en los países del este de Europa, pero al uso en prácticamente toda Europa. Ignacio, ¿cómo afecta esto a los países del este? Bueno, los países del este se caracterizan por una relación muy compleja, por decirlo así, con Rusia. Están las repúblicas bálticas y Polonia, que son, digamos, la vanguardia en su sentimiento de temor al poder ruso. Si uno mira la historia, son los territorios que han sido históricamente más veces invadidos por Rusia o ocupados o han formado parte del imperio, ¿verdad?, de los zares y luego de la Unión Soviética. Luego hay un poco más al sur, hay una relación un poco distinta, los Balcanes, Bulgaria, Rumanía, porque al ser países que compartían la religión ortodoxa, cosa que no pasa con Polonia y los Bálticos, porque Polonia y los Bálticos son católicos, Polonia y Lituania, y luego Estonia es luterano, entonces bueno, no compartían ese elemento cultural, civilizatorio que en el siglo XIX fue tan importante. Rumanía y Bulgaria son ortodoxos y Rusia consideran que les ayudó en la emancipación con los otomanos. Entonces la relación no es tanto de odio como de temor o de terror, ¿no?, como sí que tienen Polonia y los Bálticos. Pero en general, y bueno, y luego está Hungría, que tiene una relación ambivalente y también puede tener que ver con la historia, pues Hungría en sí mismo era otro imperio, o formaba parte de otro imperio, del imperio austriaco, ¿no?, y nunca fue, salvo en la época soviética, ¿no?, que eso es, pero no hay esa sensación cultural que sí que la hay en estos países. Entonces, bueno, como aquí la voz cantante, digamos, la llevan los Bálticos y Polonia. Recordemos que hay aviones españoles haciendo policía aérea en el Báltico, en misión OTAN, porque Rusia continuamente está invadiendo el espacio aéreo, está haciendo ciberataques, incluso al llegar durante la Guerra Fría con los suecos, ¿no?, y todavía a día de hoy llegaban hasta los suecos. Entonces, Rusia es un país agresivo, como sabemos, tiene esa conciencia de que está rodeado y de que Occidente le quiere agobiar, y entonces pues actúa un poco a veces como la potencia que sigue teniendo Rusia desde un punto de vista militar y desde un punto de vista de desinformación. Es una gran potencia decadente sin duda, pero sí es una gran potencia, y entonces pues los países estos están siempre muy asustados, tienen esa conciencia interesantísima. Si uno pasea por Tallinn o por Riga o por Varsovia, incluso por Praga, y llega por el Palacio Presidencial, verá que junto al símbolo, la bandera, ¿no?, del país, y la
bandera europea normalmente, es a la bandera de la OTAN, ¿no? Tienen sentimiento de que la OTAN a ellos les proporciona esa seguridad. Obviamente la bandera de la OTAN lo que significa para ellos es Rusia no me va a invadir. Para nosotros sería impensable eso, ¿no? Entonces hay una sensación de estar en guardia frente a Rusia. Además, Rusia no es que diga no se ha dado ningún motivo para pensar mal de ti, es que Rusia, aparte de que, insisto, continuamente está haciendo pequeños agresiones de baja intensidad desde el punto de vista de las ciberataques, fake news o incluso vuelos de rasante de sus cazas, o sea, directamente, que invaden el espacio aéreo de países soberanos. Pero es que desde el punto de vista un poco más inquietante, pues en 2008 intervino en Georgia, en 2014 intervino en Ucrania, hay dos provincias enteras de Georgia que ya no son de Georgia, y hay una parte importante de Ucrania que ya no son de Ucrania, e incluso en el caso de Crimea, que directamente se la anexionó Rusia. En Moldavia también hay una parte de, por cierto, ayer el Real Madrid jugó allí, una parte del país que no es de Moldavia. O sea, es que, vamos a ver, que Rusia no es un país que tú digas, me puedo fiar de él. No sé, están desconfiados con Rusia. Bueno, es que Rusia considera todavía que eso es parte suya, no considera que Ucrania sea un estado independiente y, bueno, tiene en el caso de Polonia tiene un enclave allí, Kaliningrado, antigua Prusia, ¿no? La ciudad donde nació Kant. Y entonces hay una sensación siempre de mucho vértigo, de mucho temor. Entonces, la pregunta, que me estoy extendiendo mucho. Cuando los alemanes tiran por la calle de en medio, o por el Báltico de en medio, con el Nord Stream, para ellos hay como una sensación de decir, en el fondo, tú, primero, directamente relacionas Berlín-Moscú, olvidándote de lo que hay en medio y por tanto como diciendo, bueno, lo cual te obliga a una buena relación con Rusia, por un lado, porque vas a comprar directamente el gas, desentendiéndote, eso es lo que piensan muchas en el este de Europa, de lo que está pasando en Ucrania, de lo que está pasando en Bielorrusia, que sabemos que es un estado que, bueno, pues que hace aterrizar aviones para detener a opositores, ¿no? Y entonces, bueno, esa sensación un poco como de deslealtad hacia la unidad de acción exterior de los europeos, hacia ese posicionamiento de que Rusia es el rival y que por tanto tú no puedes hacer negocios con Rusia o hacerlos de una manera, digamos, compartida con los demás, para no tener esa sensación de que Alemania, que es el más fuerte, se busca la vida con Rusia y a los demás nos dejan. Y esa es esa sensación que es muy tóxica dentro de la Unión. Porque al fin y al cabo, con Nord Stream 2, Europa está afectando lo suyo. Sí, ahí es un poco que Alemania hace la guerra por su cuenta. Alemania es el Estado miembro más importante de la Unión Europea y eso marca una sensación. O sea, cuando a los polacos, que no seré yo quien defienda al gobierno de Polonia ni mucho menos, ¿no? Pero cuando los polacos muchas veces tienen esa ambivalencia hacia Europa, muchas veces señalan esto de bueno, en el fondo, si nos dejaréis tirados. Claro, los polacos tienen esa sensación de que les ha invadido Polonia, les ha invadido Rusia y les ha invadido Alemania tantas veces en su historia, que tienen esa sensación un poco de permanente desconfianza, y cuando ven que Alemania y Rusia hacen pactos, hombre, es que las últimas veces que han hecho pactos ha sido siempre para comprar. Entonces, claro, primero las particiones, luego Molotov-Ribbentrop, es que es la historia. Y luego además que los propios polacos tienen también una cierta sensación de cierta neurosis también geopolítica, no son solo los rusos, los polacos también. Y al final, claro, sale perjudicada Europa porque hay esa sensación un poco de que en el fondo, al final, en último término, elementos tan importantes para la seguridad o para el suministro energético, los países, incluso los que tienen más responsabilidad, pues van a buscar su propio interés. Que es lógico, que es normal, pero hace pensar que, bueno, entonces no será tan sincera tu apuesta por la integración europea, entonces tampoco me exijas a mí. Que bueno, ya los polacos aprovechan para decir, bueno, ¿qué te importa que yo al Tribunal Constitucional los nombre a dedo a los jueces? Tampoco te pongas tan quisquilloso, ¿no? Y claro, o dame el dinero que yo me lo gastaré lo que me dé la gana, y no voy a descarbonizar, por ejemplo, y entonces, claro, eso también pone nerviosos a los alemanes. Pero es verdad que es un elemento donde pierde cierta fuerza moral Alemania y por tanto pierde cierta fuerza moral Europa Occidental en relación a luego cuando les exigimos, bien exigido, que se tomen en serio pues los principios y valores de la Unión. Sonia, ¿puede el Nord Stream 2 solventar los problemas de gas o lancemos un cohete? ¿Puede solventar problemas energéticos en Europa?
Yo creo que generaría más problemas que soluciones. Es decir, en términos de cantidad, es verdad que con Nord Stream 2, que duplica Nord Stream 1, o al menos esa sería la idea, lo que tendrías son pues casi, creo que son 50 o 55 mil millones más de metros cúbicos de gas, así que a nivel de oferta sí, lógicamente resolverías problemas a corto plazo. El problema aquí es el largo plazo. O sea, el problema es que, como se señalaba, esto empeoraría las relaciones con Polonia, empeoraría las relaciones con Ucrania, que pese a no ser miembro, no deja de ser un país vecino y al que, de hecho, a menudo casi desde la Unión Europea se le tienta, ¿no?, con la posibilidad de si sí, si no. Entonces, podrías empeorar incluso las relaciones con Estados Unidos, que se opone radicalmente a este proyecto. Y al final seguirías dependiendo del mismo, que como se señalaba antes, que ha demostrado varias veces que su intención es su política nacional y seguir considerando toda Europa del Este un territorio prácticamente suyo. Entonces, a corto plazo y a nivel de decir, bueno, de repente me llega más gas para mi crisis que tengo ahora mismo, bueno, quizá te lo solucione. También habría que ver si sería suficiente, dado también la demanda actual y demás, pero el problema es el largo plazo. El problema es que esto te trae problemas te trae como desafíos mucho más estructurales que que sería un problema concreto de mercado. De hecho, a mí me resultaba muy interesante lo que comentábamos ahora, porque, por ejemplo, en el conflicto que ha habido, vaya, y que se sigue dando con Bielorrusia ahora mismo, Polonia, Bielorrusia, Unión Europea y demás, Polonia le envió hace poco también un manifiesto, una declaración a la Unión Europea que decía que uno de sus puntos principales, una de las cosas que quería que se dieran sí o sí, es que los acuerdos con Rusia y las posibles negociaciones Unión Europea, Rusia y Bielorrusia nunca se pudieran hacer de forma bilateral. No pudiera ser Alemania la que se reuniera con Moscú y se acordara algo, que se tenía que hacer todo a nivel comunitario. ¿Por qué? Porque no se fía. Porque al final el Nord Stream 2 es normal, a quien beneficia directamente es Alemania. Y el objetivo de Alemania cuando estaba el Nord Stream 2, que finalmente está por ver si se aprueba, no se aprueba y demás, está pendiente, pero últimamente Alemania parece que ha dicho que no, que tiene que seguir revisando el proyecto. Lo que quería Alemania era, uno, convertirse en un hub de gas para el resto de Europa, era una posibilidad a nivel nacional alemán, hay que entender que era una buena posibilidad. Dos, asegurarse suministro. Y tres, de alguna forma, ahorrarte los problemas con Ucrania, las tasas con Ucrania, tener una relación tan buena como la ha tenido siempre con Rusia, que esto viene ya de los años 60-70, era el programa que tenía Alemania con Rusia, era de Gas for Pipes, ellos construían una parte, construían las infraestructuras a cambio de gas ruso, es decir, ahí ha habido una relación muy bilateral. Y entonces lo que ha dicho Polonia es esto no se puede seguir tratando a este nivel, porque no es cierto, no es cierto que solo afecte a Alemania y a Rusia. Y por otro lado, la Unión Europea, o sea, yo digo que traería más problemas casi que soluciones, porque también lo ha dicho, por ejemplo, las propias instituciones europeas. El Parlamento Europeo habla de que Nord Stream 2 es un problema, es un proyecto que no beneficia a la Unión Europea. La Comisión dice prácticamente lo mismo, es verdad que se moja un poco menos para no herir más sensibilidades, pero el Parlamento fue más claro. Pero es que hace nada lo que se hizo fue precisamente aprobar una normativa europea que lo que hacía era reformar. Digamos que la Unión Europea tiene su propia directiva del gas y contaba pues con una serie de condiciones. Y para evitar que el Nord Stream 2 acabase teniendo éxito, lo que se hizo fue reformar desde la Unión Europea, conseguir apoyos para reformar esa directiva, de forma que si finalmente Nord Stream 2 llegaba a buen término y se aprobase, hubiera que obligar a los rusos y a su empresa nacional, a Gazprom, a que se liberalizara en parte el mercado, cosa que Gazprom ni se planteaba, porque era su gasoducto, era su gas y por supuesto no iba a entrar en este debate, vaya. Y se vio desde todos los puntos de vista prácticamente claro que esto era un intento de la Unión Europea de frenar este proyecto, de seguir apostando por otros que no fueran Nord Stream 2, porque es verdad que es conflictivo, es un proyecto conflictivo y contra el que parece que hay bastante oposición. A mí también me llamó la atención, se comprende, pero a mí me llamó la atención que, por ejemplo, la estrategia, ¿no?, y lo que presentó hace nada el alto representante de la Unión Europea, Borrell, hace nada hablaba de que la política tenía que ser con Rusia de pushback, o sea, de literalmente empujarla hacia afuera. O sea, son palabras mayores en términos de diplomacia, es decir, totalmente. Entonces, o sea, ya hablas de la contención, o sea, ya son palabras mayores, de echar un poco, ¿no?, a Rusia de tus esferas. ¿Ha sido Rusia entonces, no ha dejado Rusia de ser un socio estratégico en el plano geopolítico en este sentido? Bueno, yo ahora diría... Un rival estratégico. Eso es un rival y al mismo tiempo es estratégico. Se necesitan en parte, pero es un rival con el que no, precisamente por ser un rival con el que no querrías, ¿no? Desde luego las tensiones, las relaciones con Rusia son tensas, pero claro, en este sentido, ¿podemos prescindir de Rusia? Bueno, Rusia está ahí, es un vecino, es como decir, bueno, pues es un país muy problemático por esa
sensación que tiene, ¿no? Fijaos, cuando la Unión Soviética, recién acabada la Segunda Guerra Mundial, se supone que era el momento, ¿no?, de Stalin, no sé si algunos estáis estudiando relaciones internacionales y conocéis el telegrama largo de Kennan, ¿no?, que donde él le explica, en Washington pues uno pensaba, oye, pues estos han ganado la guerra, pues tienen un sistema político absolutamente distinto al nuestro, son comunistas, pero bueno, estarán contentos y podemos con ellos trabajar, ¿no? Esta idea de, bueno, es una gran potencia. Kennan les dice, no os fiéis sienten ese sentimiento, esa neurosis de estar rodeados, que les hace ser agresivos y, bueno, en fin, puede ser discutible todo aquello que estaba en las bases del poder soviético, que son las que luego van a provocar, ¿no?, pues que un cambio en la doctrina americana y decir, no, los rusos, ojo con ellos, o los soviéticos, porque... y después de todo eso acaba la Guerra Fría, donde se supone que la Unión Soviética sale derrotada, y eso va a generar un sentimiento también de frustración, ¿no?, de decir, bueno, pues se han portado mal con nosotros, y es decir, hay un elemento que va a ser muy difícil normalizar una situación con un país que tiene esa sensación. Es un país revisionista en relación a cómo es el orden político internacional, y por tanto, bueno, es una relación muy compleja. Hay países en Europa, como España, que siempre han sentido una cierta tentación de decir, bueno, pues que los rusos son muy importantes, tampoco pasa nada porque sean un poquito agresivos con sus vecinos, claro, porque estamos muy lejos de ellos. Madrid y Moscú es la distancia más lejana, salvo Lisboa, ¿no? Está más lejos Madrid de Moscú, o España de Rusia, que de Islandia, Rusia de Islandia. Somos el país, junto a Portugal, lógicamente, más lejano. No hemos tenido una guerra con ellos desde Napoleón, y Napoleón estábamos juntos, quiero decir que no hemos tenido guerras ni con ellos ni contra ellos desde Napoleón, y con Napoleón estábamos cada uno luchando con Napoleón en los dos extremos. Es decir, que no tenemos esa sensación de país agresivo, y a veces esa tentación en nuestros diplomáticos, en nuestros expertos, de decir, porque juguemos la carta de que los rusos son muy importantes, y creo que hay que tener mucho cuidado con eso. Tampoco hay que comprar el discurso un poco, ¿no?, es que no quiero utilizar adjetivos peyorativos, ¿no?, pero de los polacos y los bálticos, que se les pasa justo lo contrario, que están tan cerca. Entonces, pero ¿podemos prescindir de Rusia? Hombre, pues no, pero siendo siempre muy conscientes de que no se le puede apaciguar, de que tiene ese sentimiento siempre agresivo, de que Rusia no respeta solo al fuerte, forma parte de esa idea de Kennan, ¿no? Es decir, los rusos tienen un elemento, su estrategia diplomática, su doctrina, que respetan al que ven fuerte, al que consideran fuerte. Entonces, querer llegar, ¿no?, incluso Borrell, que a mí me parece un buen alto representante, desde luego, pero ha cometido también una cierta ingenuidad en un primer momento, pensando que, bueno, pues es una cosa un poco española, ¿no?, decir, bueno, pues a los rusos, no, los rusos hay que ser, y hablando el lenguaje que hablan ellos, es ese lenguaje muy no diré agresivo, pero al menos sí asertivo. Pues bueno, pues luego hay muchas cosas en las que tienen que trabajar juntos en tema climático, trabajar juntos en el escenario de Oriente Medio, en la lucha contra el terrorismo. Hay cosas que objetivamente tenemos que cooperar, ¿no? Si cooperó la Unión Soviética y Estados Unidos en la carrera espacial, en la Guerra Fría, pues no vamos a hacerlo nosotros. Claro que tenemos que hacerlo, y probablemente Rusia sigue siendo un suministrador de energía importantísimo. No podemos prescindir de Rusia. O sea, nosotros, que le compramos menos de un 10%, y si quisiéramos no le compraríamos nada. O sea, es un proveedor más, como nos compramos petróleo, yo que sé, a Gabón, ¿no? O sea, que bueno, pero el resto, o sea, una parte de Europa importantísima que llega hasta Italia, no puede permitirse el lujo, y por tanto, fijaos, si hay que seguir con Rusia, que hasta le compramos, se le compra mucho gas, pero yo sí que se subrayaría mucho el ojo con Rusia. Y luego Rusia, que tiene una tradición de la propia Guerra Fría, del espionaje, la desinformación, pues esas habilidades las ha aplicado en la era digital a través de unos medios afiliados a su gobierno o semiafiliados a su gobierno, por un lado, que crean desinformación, por otro lado directamente
financia opciones radicales que son un poco, bueno, perturbadoras de la democracia liberal. Por supuesto, todas las opciones de la derecha populista tienen una conexión con Rusia, salvo Vox, ¿no? En España no, pues porque a los rusos les dio por financiar también o por animar el tema catalán, ¿no? Entonces, bueno, eso yo creo que es demasiado para Vox, es una línea demasiado que no van a cruzar, ¿no? Es muy curioso porque no, yo me he preocupado de mirar eso, ¿no? Cualquier líder desde Nigel Farage o Le Pen, Salvini, la propia Alternativa por Alemania, por supuesto Orbán, ¿no? Son personas que dicen, pues Putin es un gran líder, es un hombre viril, un macho alfa, pues tiene esta concepción tiene mucho apoyo popular. Por supuesto no hay ningún tipo de contrapeso en Rusia, pero bueno, no pasa nada. Y sin embargo en Vox eso no lo van, como en el mejor de los casos no califican a Rusia, pero no hay simpatía. Yo creo que mucho se explica porque Rusia entendió en un momento dado, no porque tuviera ninguna velidad independentista, que eso, lo mismo que el Brexit, apoyó el Brexit porque eso desestabilizaba al Reino Unido, pues en el caso de España, como otro Estado miembro importante, España es el cuarto Estado miembro más importante de la Unión Europea, pues ahí vi una debilidad, y Rusia siempre que ve una debilidad en una democracia liberal occidental la va a intentar aprovechar. Y eso yo creo que, claro, es demasiado para vos, lógicamente, ¿no? Ojo con Rusia, señalaba. Y me ha gustado bastante esta frase. ¿Qué objetivos pueden esconderse detrás del Nord Stream 2 respecto a los países del este de Europa? Bueno, yo creo que más que los países del este de la Unión Europea, yo creo que para Rusia era importante librarse de Ucrania, ¿no? Porque además esto de los peajes y luego cuando había un problema, la propia Ucrania se ha portado mal, o sea, sí, ha jugado a decir, bueno, como yo tengo aquí el este, pues y ha creado problemas muy graves de inviernos en donde los pobres búlgaros tenían que cortar árboles para calentarse y bueno, con muchísimo, bueno, imaginaos, ¿no? En el este de Europa, situación, antes he hablado de la pobreza energética en España, pues en el este de Europa los inviernos son muy crudos, la situación es social, o sea, el poder adquisitivo es muy bajo y ha provocado históricamente gravísimos problemas. Entonces, bueno, pues era una manera también, los alemanes lo venden así, ¿no? De debilitar, si tú quitas eso, pues supuestamente rebajas la tensión en el este de Europa, ¿no? Los rusos con el Nord Stream 2 demuestran que ese elemento de somos imprescindibles. Tenemos una cosa que le encanta mucho a Rusia, que el divide y vencerás también. Esto que si los polacos quieren comunitarizar, europeizar para evitar ese free riding, los rusos, pues lógicamente todo lo que sea cortejar capital a capital y romper el frente europeo, los rusos son muy contrarios a la integración europea, pero por supuesto les encanta hablar de tú a tú con Alemania, con Francia, con Reino Unido, con España, o sea, les gusta eso, primero como un elemento de ser iguales y porque un frente unido lógicamente sí que les perjudicaría. Entonces, bueno, tiene cierta lógica que desde Rusia el proyecto se vea con buenos ojos, aunque yo no soy muy experto exactamente en la negociación, de cómo ha sido esa negociación entre Moscú y Berlín, ¿no? También a veces yo creo, no sé si en esto, que muchas veces se mitifica, a mi juicio, ¿no? La enorme importancia de Nord Stream 2, ¿no? Es un poco, a veces el analista de relaciones internacionales, bueno, no voy a decir aficionado, ¿no? Le gusta mucho pensar en términos, ¿no? de que la geopolítica es muy importante, y una cosa como un gasoducto es una gran tentación de decir, no, pues todo gira en torno a esto, y luego es muy importante, es importantísimo, pero no creo que sea tan clave. Yo creo que en un momento dado que Rusia se quede con Crimea merece una tercera guerra mundial, o merece... Yo creo que se llegó a la conclusión de que Crimea era indefendible, entre otras cosas porque los de Crimea son todos rusos, la verdad sea dicha, pero si Rusia atacara mañana Polonia o un país báltico, sería una línea roja. Por supuesto, Alemania nunca jamás iba a aceptar, y el Nord Stream 2 se acabaría. De hecho, Merkel varias veces, en relación con las crisis que ha habido con Ucrania, con Bielorrusia, pues lo ha expresado, ¿no?
bueno, una Rusia absolutamente tirada al monte, creo que no va, tampoco es el beneficio suyo y no va a conseguir que los europeos, o sea, el propio beneficio de Rusia que sea también menos agresiva. Y por tanto hay quien dice que si hacemos mucha relación energética, económica, cultural, pues es la manera de reducir las tensiones políticas. Bueno, no soy experto en Rusia, pero por lo que he dicho antes creo que es un acercamiento un poquito ingenuo sobre las auténticas bases del poder, en este caso ruso, que diría nuestro amigo Kennan. Estamos dando unos saltos bastante interesantes desde el punto de vista geográfico, Unión Europea, Rusia, el Magreb. Ahora quisiera enfocar un poco en lo que viene siendo la ponencia otra vez en Europa. Sonia, ¿cómo influye Next Generation y la agenda verde de Europa en lo que viene siendo la crisis y la transición energética? Bueno, aquí en este caso vuelve a ser una cuestión, yo diría que económica, que si me permites, uniendo un poco a lo que comentaba antes Ignacio, a veces, precisamente por eso, nos olvidamos del factor económico. Y a mí me parece importante porque la energía muchas veces, o sea, yo soy la primera que mantiene que hay cuestiones geopolíticas muy importantes, pero tampoco hay que olvidar la economía pura y dura. Rusia quería quitarse a Ucrania para ahorrarse las tasas que le pagaba a Ucrania. Alemania quería el gas a través de Rusia porque le iba a salir más barato. Y Estados Unidos se oponía al proyecto porque entonces Europa compraría menos GNL estadounidense. O sea, hay un factor económico muy potente detrás de decir, bueno, yo lo que quiero es hacer dinero. Y en ese sentido digo que esto es importante porque el Pacto Verde también tiene un factor, a mi entender, muy importante, que es el que se comentaba antes, la taxonomía. Es decir, ¿en qué voy a invertir yo y qué me va a ser a mí más fácil pagar con fondos europeos en cuanto a la transición verde? Como decíamos antes, si yo decido que voy a hacer la descarbonización de Europa del Este, entiendo entonces que ese proceso voy a utilizar fondos europeos. ¿Puedo utilizar esa pata de transición verde de los fondos europeos para pagar esto? ¿O no es así? Si en cambio voy a decidir apostar por el gas o la nuclear, ¿voy a perder fondos o no los voy a perder? O sea, al final el Pacto Verde tiene una parte que a mí me parece muy importante de compromiso a nivel, digamos, ideológico, de decir yo estoy comprometido con una transición verde, pero también tiene una parte económica muy potente, de decir, bueno, vamos a aprovechar, entiéndase lo de aprovechar la situación vivida de haber tocado fondo con la pandemia, ¿no? Y decir, ahora me toca recuperarme para decir, bueno, pues ahora vamos a aprovechar esta situación para darle prioridad a dos ejes como son la digitalización y la economía verde y la sociedad verde. Y en ese contexto hay que ver cómo fomentamos en el marco de la Unión Europea esa transición verde. En qué voy a invertir, qué no, qué va a ser más fácil, qué me va a implicar a mí más riesgos económicos, menos. Una de las medidas, por ejemplo, que se comenta mucho en el Pacto Verde y que de hecho ha tenido repercusiones en la crisis energética son el mercado de emisiones, el mercado de derechos de emisión de la Unión Europea. Sobre él también hay un montón de especulación ahora mismo, hay muchos debates, hay gente en contra, gente a favor de cómo perjudica o no a la competitividad europea al exterior, pero es verdad que no deja de ser un elemento y vuelve a ser un elemento económico dentro de ese Pacto Verde que hay que ver cómo afecta a los estados y cómo combinan esas emisiones y esa transición con la transformación económica que hay que hacer. Y luego, por otro lado, y también a mí hay una cuestión que también me parece interesante en el marco del Pacto Verde, de la transformación y demás, y es pensar en las regiones, digamos, a nivel, voy a decir más local, entiéndase, ¿no? Como más concreto. Y es que al final le estamos pidiendo a algunas regiones concretas de determinados países, que además tampoco suelen ser los que están en una situación económica lo más boyante, y a esas pequeñas regiones les pido que abandonen determinados recursos como es el carbón, que suele ser su fuente de ingresos principal. Y yo le pido que se transforme, que totalmente, que cambie, que haga una transformación de su economía y que después afecte a su Estado para que el Estado lo pueda presentar y pueda obtener esos fondos. Y por ejemplo, hay algunas regiones en las que se dan casos interesantes, ¿no? En los que se fabulan un poco diferentes factores o diferentes riesgos. Y es que, por ejemplo, ¿y si esas regiones son, como puede ser en el caso de España, de las que nosotros llamaríamos la España vaciada? De esas regiones que están teniendo ya un problema a nivel económico de pérdida de competitividad, de pérdida de población y demás. Ahora además les voy a decir que se transformen y que abandonen esa fuente, ¿no? Que era la suya principal. Bueno, pues hay que ver cómo fomento yo eso, cómo ayudo yo con eso a los fondos, o sea, con los fondos europeos. Y es cierto que, por ejemplo, España es uno de los países que más está apostando por la parte verde, incluso de los fondos, pero hay que ver
cómo se utilizan. También se comentaba antes, a Polonia, un poco para presionarla, ¿no? En ese sentido, lo que se le ha dicho es, bueno, si quieres recibir los fondos tienes que cumplir ciertas cosas, ¿no? Y es como, bueno, pero también hay que tener cuidado con eso, porque tampoco hasta qué punto vamos a obligar, ¿no? a un país. Está bien que queramos conseguir ciertos objetivos, pero hasta qué punto vamos a apretar a un país para que cumpla ese pacto verde, cómo lo vamos a hacer, o si no sería más útil apoyarle más que presionarle para que lo cumpla. No sé si queréis, ya nos estamos quedando sin tiempo prácticamente, no sé si queréis señalar alguna cuestión o hacer algún comentario al respecto, o si entre nuestros asociados hay alguna pregunta o cuestión que les inquieta al respecto. Bueno, pues hagamos un resumen. Europa, Rusia y el Magreb, política e historia, energía y además también, probablemente, política. Vemos que se trata de un tema sumamente complicado, una coyuntura donde juegan muchos factores, donde la crisis energética se nos presenta como algo inmediato, la transición algo urgente, y la política intenta, a duras penas, avanzar como puede en este sentido. Ignacio, Sonia, quisiera agradeceros en nombre de la Asociación de Mundus C3M que hayáis estado con nosotros colaborando en este acto. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Muchas gracias a vosotros.